Imaginen retroceder en el tiempo, miles de años atrás, hasta las áridas tierras del antiguo Egipto. Allí, entre los vendajes de una momia real, los arqueólogos modernos han encontrado un rastro inconfundible. Un enemigo silencioso, inscrito no en jeroglíficos de piedra, sino en el tejido mismo del cuerpo humano. Es una sombra que ha perseguido a la humanidad desde sus orígenes. Un viajero en el tiempo que ha mutado junto con nuestra civilización. Ha sido descrito en papiros que prescribían cauterización con herramientas de hierro caliente. Y ha sido invocado como un castigo divino por reyes medievales desesperados. Es un enigma que confundió a los más grandes pensadores de la antigüedad, quienes, sin microscopios ni análisis de sangre, intentaron dar sentido a lo que veían como un monstruo que devoraba el cuerpo desde dentro. Hoy, vamos a abrir un archivo histórico fascinante y sobrecogedor. El viaje cronológico de la humanidad para comprender el cáncer. Prepárense para descubrir cómo pasamos de verlo como una maldición mitológica a entenderlo como un conjunto complejo de procesos celulares. En una historia llena de personajes ilustres, descubrimientos accidentales y la búsqueda incesante de la ciencia basada en la evidencia. Bienvenidos a otra historia, el espacio donde nos atrevemos a mirar detrás de los mitos y los secretos que el tiempo ha intentado borrar. Aquí no nos conformamos con la versión oficial de los libros de texto. Buscamos las grietas, las ironías y las historias que la ciencia y el pasado han ocultado. Si eres de los que prefiere la verdad documentada a la leyenda adornada, estás en el lugar correcto. Para empezar a desentrañar este misterio milenario, debemos lanzar nuestra primera pregunta intrigante. ¿Cuándo fue que la humanidad le dio nombre por primera vez a esta aflicción? ¿Y qué aterradoras y rudimentarias teorías sostenían los médicos de la antigüedad sobre su origen, en un mundo que aún desconocía la existencia de las células? Para responder a esto, tenemos que viajar al antiguo Egipto, alrededor de 1600 años antes de nuestra era. Allí encontramos el papiro Edwin Smith, uno de los tratados médicos más antiguos que se conservan. En este documento se describen casos de lo que parecen ser tumores sólidos. El texto es brutalmente honesto para su época. Al describir un tumor ulcerado, el escritor concluye secamente: no hay tratamiento. Los escritos antiguos sugieren que, en ausencia de una comprensión biológica profunda, los intentos de cura incluían remedios tópicos y, en casos extremos, la cauterización con herramientas de hierro al rojo vivo, una práctica que, por supuesto, no ofrecía alivio y que el conocimiento actual nos dice que carecía de base científica para tratar la enfermedad de fondo. Fue siglos más tarde, en la Grecia clásica, donde la enfermedad recibió el nombre que hoy conocemos. El gran Hipócrates, considerado el padre de la medicina, observó los tumores y los describió usando la palabra griega karkinos, que significa cangrejo. Se creía que el tumor, con sus venas hinchadas extendiéndose hacia afuera, recordaba a la forma de este crustáceo con sus pinzas. Esta observación puramente visual solidificó la analogía que ha perdurado hasta nuestros días. Pero, ¿cómo explicaban los griegos su origen? La teoría dominante era la de los 4 humores. Hipócrates sostenía que el cuerpo estaba compuesto por sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.
Se creía que la salud dependía del equilibrio de estos fluidos. El cáncer, en particular, se atribuía a un exceso de bilis negra, una condición llamada melancolía. Galeno de Pérgamo, un médico romano que sistematizó la medicina griega, llevó esta teoría aún más lejos, sugiriendo que el cáncer no era una enfermedad localizada, sino una aflicción sistémica de todo el cuerpo debido a este desequilibrio humoral. Durante más de 1500 años, la teoría de los humores de Galeno fue ley en la medicina. Los médicos de la Edad Media y el Renacimiento, limitados por creencias históricas religiosas que a menudo prohibían las autopsias, continuaron tratando el cáncer con purgas, dietas y sangrías, intentos de reequilibrar la supuesta bilis negra que, según su comprensión, causaba la enfermedad. No tenían cura conocida, pero intentaron desesperadamente dar sentido a lo que observaban. La respuesta a nuestra primera pregunta es que los griegos, liderados por Hipócrates, le dieron el nombre de cangrejo y lo atribuyeron a un desequilibrio de la bilis negra, una creencia histórica que dominó la medicina occidental durante siglos. Pero, ¿cómo fue que un invento revolucionario logró desafiar este dogma milenario? Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta intrigante. ¿Cómo fue que el simple acto de mirar más cerca, a través de una lente de aumento, logró despedazar 1500 años de creencia médica y sentó las bases para los primeros intentos rudimentarios pero sistemáticos de buscar una solución en el cuerpo mismo? Para encontrar esta respuesta, tenemos que trasladarnos al Renacimiento y más allá. Con la llegada de microscopios rudimentarios y la gradual aceptación de las autopsias, los anatomistas comenzaron a cuestionar las teorías antiguas. Figuras como Andrés Vesalio empezaron a describir la anatomía humana basándose en la observación directa, no en los textos de Galeno. Pero el verdadero giro científico llegó en el siglo XIX, de la mano de científicos como Rudolf Virchow, considerado el padre de la patología celular. Virchow postuló la famosa frase «Omnis cellula est cellula», que significa «toda célula proviene de otra célula». Este descubrimiento científico permitió a los médicos ver por primera vez que el cuerpo no era un simple receptáculo de humores líquidos, sino una estructura compleja compuesta por miles de millones de bloques de construcción, las células. Al estudiar tejidos con el microscopio, se dieron cuenta de que el cáncer no era bilis negra acumulada, sino que los escritos médicos de la época sugirieron que se trataba de las propias células del cuerpo multiplicándose de forma descontrolada y anormal. Este cambio de paradigma de lo sistémico a lo local fue fundamental. Si el cáncer era una enfermedad de células localizadas, la respuesta lógica era eliminarlas. Esto dio paso al desarrollo de la cirugía oncológica sistemática. Pero imaginemos la medicina antes de mediados del siglo XIX. No había anestesia fiable, y la comprensión de la asepsia era prácticamente nula. Los tratamientos quirúrgicos eran rudimentarios y el dolor era inimaginable. Muchos pacientes morían no por el cáncer en sí, sino por la infección o el shock de la operación. Antes del descubrimiento de la anestesia, las cirugías eran, comprensiblemente, actos de desesperación. Los cirujanos de la época, como John Hunter, intentaron extirpar tumores cuando era posible.
Pero la teoría dominante seguía siendo que la enfermedad a menudo reaparecía, lo que generaba un debate sobre si la cirugía era verdaderamente efectiva a largo plazo. Durante este periodo de la historia, personajes históricos destacados enfrentaron esta aflicción antes de la medicina moderna. Se supone que el rey Enrique VIII de Inglaterra pudo haber padecido úlceras persistentes que algunos historiadores especulan que podrían haber tenido un origen canceroso, aunque el diagnóstico definitivo es imposible siglos después. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, murió de lo que se cree que fue un cáncer de estómago, una enfermedad que, según la comprensión científica del momento, era incurable y a menudo se atribuía a la melancolía o a los vapores del ambiente. La respuesta a nuestra segunda pregunta es que el microscopio reveló la verdad celular, demostrando que no era un problema de fluidos corporales abstractos, sino de células rebeldes, lo que llevó a los cirujanos de la época a intentar eliminarlas localmente, a pesar de los riesgos y la crudeza de los procedimientos premodernos. Pero esto nos deja ante una nueva paradoja. La cirugía, aunque revolucionaria, no siempre era suficiente. Esto nos lleva a nuestra tercera y última pregunta intrigante. ¿Qué eventos históricos dramáticos llevaron a los científicos a descubrir que los mismos materiales desarrollados para la guerra química podían, paradójicamente, ser reprogramados para atacar la enfermedad desde dentro, dando nacimiento a la medicina moderna basada en la evidencia? Para entender este proceso de descubrimiento, tenemos que mirar hacia finales del siglo XIX y principios del XX. El descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen y del radio por Marie y Pierre Curie abrió una nueva frontera médica. La primera vez que se usó radiación para tratar el cáncer fue poco después de estos descubrimientos, al darse cuenta de que la energía de estas radiaciones podía dañar y matar células, especialmente las de crecimiento rápido. Marie Curie misma, aunque dedicada a la ciencia pura, vio el potencial médico de sus descubrimientos y colaboró en el desarrollo de la radioterapia temprana, aunque ella misma pagó el precio de la exposición a la radiación. Pero el avance más sorprendente en el tratamiento sistemático no vino de un laboratorio médico, sino de los campos de batalla de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra se utilizó gas mostaza como arma química, un agente que causaba quemaduras graves y daño a la médula ósea, reduciendo drásticamente el recuento de glóbulos blancos. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, un accidente con un barco que transportaba gas mostaza en Bari, Italia, confirmó estas observaciones. Los científicos militares y posteriormente médicos civiles como Sidney Farber en Boston se preguntaron si este veneno de guerra ataca y reduce los glóbulos blancos, ¿podría usarse para atacar las células cancerosas, que también se dividen rápidamente? De esta observación paradójica nació la quimioterapia. El descubrimiento del nitrógeno mostaza, un derivado del gas mostaza, permitió a los médicos intentar el primer tratamiento farmacológico sistémico. Farber también investigó el uso de antifolatos, fármacos que inhiben la división celular, logrando las primeras remisiones temporales. Un hito que, aunque no era una cura definitiva, abrió una puerta histórica. Fue el comienzo de la era de la medicina oncológica basada en la evidencia. Desde entonces, el estándar de atención médica ha incluido una combinación de cirugía, radioterapia
y con el desarrollo de la investigación científica, fármacos de quimioterapia cada vez más sofisticados. En la segunda mitad del siglo XX, el descubrimiento del ADN y los avances en genética permitieron una comprensión aún más profunda. Se identificaron los oncogenes, genes que tienen el potencial de causar cáncer, y los genes supresores de tumores, que normalmente detienen el crecimiento celular anormal. Recientes investigaciones científicas han desarrollado terapias dirigidas, medicamentos diseñados para atacar específicamente las moléculas que estas células anormales necesitan para crecer, en lugar de atacar indiscriminadamente a todas las células de crecimiento rápido, como lo hace la quimioterapia tradicional. Además, la inmunoterapia ayuda al cuerpo a reconocer y atacar las células anormales, utilizando las propias defensas del organismo. Figuras históricas más recientes también han enfrentado la enfermedad, a menudo impulsando la conciencia y la investigación. El expresidente estadounidense Ulysses S. Grant murió de cáncer de garganta, un caso que conmovió a la nación y puso de relieve la necesidad de una mejor comprensión médica. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, luchó contra el cáncer de mandíbula durante años, sometiéndose a múltiples cirugías dolorosas que, según el estándar médico de su tiempo, no pudieron frenar la enfermedad. El deportista Babe Ruth, ícono del béisbol, también falleció debido a la enfermedad, generando un impacto masivo en la opinión pública. Actualmente, el estándar de atención médica incluye no solo los tratamientos mencionados, sino también un enfoque fundamental en el diagnóstico temprano. Nuevas tecnologías de imagen permiten visualizar tumores en etapas más tempranas y localizaciones más profundas de lo que los médicos de la antigüedad podrían haber imaginado. Los análisis de sangre sofisticados, a veces llamados biopsias líquidas, se están investigando científicamente para detectar rastros de la enfermedad en el torrente sanguíneo antes de que los síntomas aparezcan. La comprensión cronológica de la enfermedad nos dice que el conocimiento es la herramienta más poderosa que hemos desarrollado. Desde papiros egipcios que cauterizaban con hierro, hasta la medicina oncológica basada en la evidencia, la historia es un recordatorio de la incesante búsqueda humana por la comprensión y la ciencia. La respuesta a nuestra tercera pregunta es que la observación de los efectos de los gases de guerra llevó a los científicos a desarrollar fármacos capaces de atacar la enfermedad internamente, dando origen a la quimioterapia y a toda la gama de terapias sistémicas modernas. Esperamos que este recorrido cronológico por las sombras de la antigüedad, los descubrimientos celulares y los avances de la ciencia moderna basada en la evidencia, les haya servido para mirar esta aflicción con otros ojos. La historia no está ahí solo para ser recordada, sino para ser comprendida en toda su complejidad científica y humana. Si este video les ha hecho valorar el camino que la humanidad ha recorrido en el conocimiento científico, entonces hemos cumplido nuestro objetivo hoy. Antes de despedirnos, queremos agradecerles profundamente por acompañarnos hasta este punto del relato. Sabemos que hoy en día el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y que decidan pasarlo aquí, en otra historia, significa mucho para nosotros. Si les apasiona descubrir la verdad documentada detrás de los misterios científicos e históricos, les invitamos a que se suscriban al canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir investigando y creando contenido de calidad educativa.
No olviden darle un me gusta al video si les ha parecido interesante e informativo. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo archivo histórico. Compartir este video en sus redes sociales o con sus amigos es la mejor forma de ayudarnos a que estas historias educativas lleguen a más personas. Nos encantaría leer sus comentarios. ¿Conocían el vínculo de esta aflicción con la teoría de los humores de los antiguos griegos? ¿Qué opinan del camino que la ciencia ha recorrido desde los remedios premodernos hasta las terapias actuales basadas en la evidencia? Los leemos a todos y tratamos de responder siempre que podamos. Gracias de nuevo por estar ahí, por su curiosidad y por su apoyo constante. Nos vemos muy pronto para seguir descubriendo los secretos documentados de nuestro pasado. Hasta la próxima, aquí en Otra Historia.